Bueno, en Alas del Intento vemos hoy. Creo que Mario no lo viste vos, ¿no? No, no recuerdo haberlo visto, ¿no? No, y Tommy tampoco. No, bueno, bárbaro. Les agradezco que son los firmes acá, los del backstage, acá, firmes ustedes. Sí. No, es que Firme esto junto al pueblo. está muy ¿Cómo? bueno. Sí, ¿no? En la atrás de Sí, se escena, aprende sí, mucho, sí, se sí, aprende sí, mucho de esto. sí, tal cual, Yo creo que esto del grupo potencia cualquier proyecto, cualquier cosa. Siempre tal, aprendes algo, ¿no? tal cual, sí, sí. Bueno, el backstage, en este caso, en Alas del Intento, resulta que es un documental que surge a pedido. Ujú. O sea, yo toda mi vida estuve como militante del movimiento humanista y recién en mi última etapa es que me dediqué exclusivamente, o casi exclusivamente a hacer videos y producciones audiovisuales en este contexto. Pero no tenía pensado hacer algo para el aniversario de los 50 años de la arenga fundacional de Silo, que fue el 4 de mayo del 69 en Punta de Vacas. Pero ese mismo año, que fue el 2019, que se cumplían los 50 años, fui a Punta de Vacas a un encuentro que se hace internacional todos los años. Y ahí estábamos con gente que había de montones de países, ¿no? Cientos o miles de personas que suelen ir cientos, digamos, en ese momento. Y me llama Roberto Cuanoff, un amigo, un militante de toda la vida, constructor de los parques, arquitecto muy militante, un entusiasta humanista, diciéndome que la mujer de Silo, la esposa, tenía ganas de que hubiera una especie de video conmemorativo de estos 50 años de aquella arenga. Yo a Ana Luisa no, la había visto alguna vez, pero nunca había hablado con ella, no tenía ningún vínculo. Entonces me invitaron a que vaya a la casa para conversar sobre lo que quería hacer. Yo, por supuesto, me sentí enseguida motivado, ¿no? Que me haya llamado Roberto a mí, y además conocía la casa de Silo, que nunca había estado en la casa de Silo, ¿no? Que era una situación muy, muy linda, ¿no? Porque fue, bueno, todo en un término de amistad. Así que bueno, terminé haciendo yo el asado en la casa de Silo, con un grupo de gente de Alemania, de Argentina, había un grupito, y en esos días, y también recibiendo un poco la invitación a hacer este documental. En realidad no había ninguna pretensión especial en cuanto, por supuesto, de Ana Luisa para que lo hagamos de un modo, porque tampoco era algo que lo íbamos a hacer con una producción económica ni cosas por el estilo, ¿no? Simplemente era la, hacerlo más o menos con una cuestión cronológica por un lado, y que se mostraran también las ideas y los conceptos más importantes del humanismo en general, ¿no? Vamos a esperar un poquito a Mario, a ver si está por ahí. Eh, bueno, una cosa que coincidíamos es que había muy poco tiempo, porque Ana Luisa me comentaba esto en enero, y el festejo era en mayo, o sea que eran pocos meses para hacerlo. Entonces nos dimos cuenta que no había la posibilidad eh, puntual de hacer muchos reportajes. Y a mí tampoco me terminaban de gustar mucho esto de hacer demasiados reportajes de gente que habla de cosas, ¿no? Hay una cosa que se dice bastante en la terminología de la gente que trabaja en documentales, que no hacer un documental de bustos parlantes, ¿no? De bustos parlantes, ¿no? Porque, bueno, es un montón de gente que está hablando y termina siendo un poco como aburrido, ¿no? Más si hay muchas referencias a cuestiones del pasado y qué sé yo, termina siendo como una cosa media melosa y no muy demasiado interesante. Así que, bueno, me puse a
mientras iba recopilando material, porque tenía que primero recopilar el material y de buena calidad. Y además de ir recopilando el material, tenía que ir viendo qué estructura le iba a dar. No sabía la estructura que le iba a dar realmente. Lo fui armando, hasta que me di cuenta que tenía que tener un toque de algo actual, porque era en ese momento que estábamos, digamos, celebrando 50 años. Entonces tenía que haber algo actual que uniera un poco toda esa historia. Entonces me pareció interesante que fuera una periodista profesional que lo hiciera, no alguien, digamos, un militante del movimiento, sino alguien profesional que le diera ese toque. Y que además hiciera relación a lo que digamos, a una de las cosas que más caracteriza el movimiento en este momento, que son los parques de estudio y reflexión que están en distintos lugares del mundo. A su vez, dentro de los parques hay 5 elementos identificatorios especiales, ¿no? La sala, el portal, bueno, ya los van a ver ahora. Entonces, bueno, fui vinculando un poco esos lugares especiales de los parques con la intervención de la locutora para que fuera hilando la historia. Y luego era todo material de archivo que teníamos de explicaciones de Silo, ya sea en actos públicos o en reportajes televisivos. Así que bueno, fue bastante trabajo de descarte, porque yo quería llegar a 26 minutos, logré llegar a 26 minutos para hacer todo, y quedó algo bastante interesante, que cumplió, bueno, nuestras expectativas, ¿no? Le hicimos el trabajo entre varios, económicamente fue 6.000 pesos nos salió, digamos, todo el trabajo. Salió 5.000 pesos pagarle a la periodista y 1.000 pesos el sonido. Luego todo fue cantidad de horas de trabajo. Esto estamos hablando hace un par de años atrás, ¿no? O sea que se dan cuenta que es nada lo que se gastó. Y luego todas las horas que le metimos de edición, ¿no? Porque era cortar, sacar, hasta poder extractar lo más esencial. Bueno, entonces lo que podemos hacer es compartirlo y luego conversar, si les parece. Dale. Bien, vamos a parar los videos. Estamos en el portal de ingreso que marca un cambio de espacio, una invitación a acercarnos a nuestro interior. Este es uno de los más de 50 parques de estudio y reflexión que existen hoy, año 2019, en todo el mundo. Miles de personas que adhieren al siloísmo y al humanismo celebran los 50 años de un hecho inusual que ocurrió en Punta de Vacas. Muy cerca del monte Aconcagua, entre la Argentina y Chile, Silo dio la arenga, la curación del sufrimiento. Ese acto fue el arranque de este movimiento que nació el 4 de mayo de 1969. Luego, su mensaje recorrió el mundo. Hoy vamos a conocer algunos de los hechos fundamentales a lo largo de todos estos años, en la voz y la imagen de su fundador, Silo. ¿Silo, usted se considera un fracasado? En gran medida, sí. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no puedo llevar adelante la prédica que me he propuesto, merced al tipo de prohibiciones públicas que todos conocemos. Silo, ¿por qué la gente debe seguirlo? Al contrario, no debe seguirme. Yo creo que hay una equivocada propaganda en ese sentido, ya que en toda ocasión hablo de que no hay maestro en estas cuestiones más que uno mismo y para uno mismo. No encarno ningún movimiento ni tampoco lo conduzco.
Se trata simplemente de la voz de un hombre solo que habla en la montaña. Ah, si quieren hablar ahí, háblenle a las piedras, dije. Ah, bueno. Y eso hicimos. Le hablamos a las piedras. Y ahí empezó la fiesta. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. No busques falsas puertas. Y aquel momento era muy complicado porque estábamos rodeados. Había nidos de ametralladora y fusiles por todos lados. Era una cosa complicadísima. Y hoy, claro, en ese sentido las cosas han cambiado. Bueno, formalmente han cambiado las cosas. En esta estela están los nombres de todas las personas que aportaron para la realización de este parque. Los miembros del movimiento de Argentina y Chile fueron empujados por las dictaduras cívico-militares, con la deportación y la persecución. Pero fue la actividad intencional de los siloístas lo que permitió la expansión en todo el mundo. Encuentros de estudio y reflexión tuvieron su centro en 2 islas, Corfú, en Grecia, y Canarias, en España. Luego la onda expansiva no se detuvo y tomó el carácter universal que desde siempre tiene el movimiento. Abraza a tu amigo y tu enemigo y diles con el corazón abierto: algo grande y nuevo ha pasado hoy en mí. Y explícales luego qué pasó, a fin de que ellos también puedan llevar este mensaje. Para todos, paz, fuerza y alegría. Que crecerán espiritualmente solo en el caso de que comiencen por ayudar a otros a superar el dolor y el sufrimiento. Y esta tolerancia va más lejos porque pone como valor más alto de todo acto humano a este principio: trata a los demás como quieres que te traten a ti. La fuente simboliza la unión de lo femenino y lo masculino, el movimiento del agua, la vida. En todos los lugares, los miembros del movimiento realizan sus trabajos de desarrollo personal y de meditación dinámica. A la par, van formando instituciones sociales, culturales y políticas basadas en la no violencia y la no discriminación. Se forman los partidos humanistas nacionales y la Internacional Humanista. Silo recibe el doctorado honoris causa de la Academia de Ciencias de Rusia mientras sigue escribiendo y definiendo con claridad el perfil del nuevo humanismo o humanismo universalista. A mí me parece muy bien que existan partidos humanistas. Sí, le vuelvo a hacer la pregunta. Sí. ¿Por qué nunca quiere ser candidato? Si le parece tan bien. Porque me parece que no tengo actitud para eso. Creo que lo haría mal. Que no me veo como un político práctico. En el desarrollo de nuestros objetivos. Signora Rodríguez, ¿qué cos'è a livello internazionale il partito? De manera que, ¿de qué humanismo estamos hablando? ¿Del humanismo que hace la narración que propone el siglo XIX o estamos hablando de un nuevo humanismo? Yo creo que hay que separar aguas y cuando nosotros hablamos del humanismo, para no hacerlo largo, hablamos en realidad de un nuevo humanismo que tiene características muy netas y muy diferentes a la de los humanismos históricos. ¿Estamos entonces ante una nueva instancia del humanismo? Me parece que sí, aunque nosotros reconozcamos nuestras raíces, no nos hemos quedado ahí, sino que estamos viviendo
a fines del siglo XX, gentes ya del siglo XXI, y estamos haciendo propuestas diferentes y tenemos una visión muy diferente del ser humano, muy diferente a la del humanismo tradicional. Para el humanismo tradicional, el ser humano, en el fondo, es un ser estático, con naturaleza, con una cierta permanencia, y para nosotros es un ser totalmente histórico, así como lo son las instituciones y la sociedad en general, que se modifica completamente a medida que pasa el tiempo. Para nosotros no es así. La concepción de la Iglesia Católica. Claro, para nosotros no es así. ¿No? ¿Cuándo No, de ninguna manera, en el momento del nacimiento. En el momento en que el ser humano se manifiesta en el mundo, es decir, de acuerdo a nuestra concepción teórica, de que el ser humano es un ser abierto al mundo y a la sociedad, en ese momento se produce el nacimiento. O sea, en el mes, en los 8 meses, 28 días no hay vida. Sí que hay vida, pero no estamos hablando de vida humana. No hay un ser humano. El ser humano se va constituyendo y el ser humano es un ser histórico y no un ser con naturaleza. ¿Pero qué diferencia tiene el ser del mes de lo que nació al ser que tiene un día? Cambió de medio. Y el cambiar de medio lo hace de un ser humano a un ser animado, sencillamente. No, lo hace un proyecto humano en todo caso. Es un ser animal que puede convertirse o no en ser humano. Pero el nacimiento para nosotros es la parte fundamental de cambio de medio, en donde el ser humano se abre al mundo en el momento de nacer. Pero entonces, bajo esa óptica, sería perfectamente justificable el aborto en cualquiera de las etapas del embarazo, ya que no estaríamos en presencia de un ser humano. Así es. Y si lo que estamos preservando es el valor de la vida, de acuerdo a su teoría, no hay vida. Sí que hay vida, no lo que no hay es ser humano. No hay vida humana, no hay un ser humano. Por lo tanto, la madre estaría en presencia de algo tan cercano a ella como podría ser un tumor o algo por el estilo. De ninguna y manera. Podría disponer de él. De ninguna manera, porque hay un proyecto. Toda madre que quiere tener un niño está pensando ¿Y la que no quiere? En un proyecto de vida. Y la que no quería, el embarazo no deseado. Y la que no quería, tendremos que ver qué es lo que dice la madre. Y tendremos que llamar a un gran debate. Y las mujeres tienen que ocupar el lugar central de ese debate en torno a estos problemas. Yo creo que la obra misma es un pretexto de comunicación con la gente. ¿Usted de aquellos que piensa que se cambia el mundo primero, cambia uno antes, o las cosas cambian cuando uno influye en el medio circundante? Yo creo que esto se mueve en simultáneo. ¿Las tres? No, creo que uno cambia el mundo en la medida en que cambia uno. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 factores que identificaría usted como los principales de cambio hoy en el mundo? Bueno, 1. El alejamiento de la juventud del poder institucionalizado. ¿Esto está diciendo que el motor de la historia es la crisis generacional? Sin duda, siempre lo dije. Número 2. En segundo lugar, la concentración del capital financiero cada vez en menos manos. En tercer lugar, la desaparición de los estados nacionales por las regionalizaciones que vienen de la mano, o de la LALC, o de, en fin, de distintas, de la Comunidad Económica Europea, del Tratado de Libre Comercio, las regionalizaciones que están barriendo con los estados nacionales. Creo que es un punto de crisis, a lo mejor para bien, pero es un punto de crisis. ¿Qué diría usted que es más importante, la libertad o la igualdad? La libertad, sin duda. ¿Y la moral? Porque en cuanto a la igualdad tengo mis serias dudas. Yo creo en la confluencia, en la convergencia de las diversidades. Por supuesto que hay ateos humanistas. ¿Por qué entre todas las corrientes espirituales no va a haber gente de la New Age humanista? No tiene que hacer ningún cambio de ropaje alguien para ser humanista. Basta que esté en contra de la discriminación por la igualdad de los derechos y las oportunidades del ser humano, en la búsqueda del cambio no solo interior, sino del cambio de las estructuras sociales inhumanas. Basta que se dé a su prójimo, se interese y quiera llegar al corazón de los demás. Basta que no se interese por los resultados de la acción, sino por la acción válida que lleva adelante. Para ser un humanista, ¿por qué no podría alguien de la New Age ser humanista? Que todo ser humano tiene derecho a preguntarse por el sentido de la vida, por el amor, por la amistad, por todo aquello que hace a la poesía y la grandeza de la existencia humana. Y que una estúpida y pequeña cultura materialista trata de denigrar arrastrando todo hacia los antivalores y la desintegración. Y en esta situación que nos toca vivir,
reconocemos el triunfo provisorio de la cultura del antihumanismo y declaramos el fracaso de nuestros ideales que no se han podido cumplir. Pero los triunfadores de hoy no tienen asegurado el futuro, porque una nueva espiritualidad comienza a expresarse en todo el mundo. No es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa, no es la pesada espiritualidad de las viejas tablas ni de los desgastados valores. Es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir nuevamente a los seres humanos en sus mejores aspiraciones. Si hoy tenemos que declarar nuestro fracaso, también tenemos que anunciar a una nueva civilización que está naciendo. La primera civilización planetaria de la historia humana. Todos los parques tienen una sala. Desde arriba tiene la forma de la chacana andina. En su interior, la sala está desprovista de imágenes. Tiene como objetivo que las personas de las distintas creencias puedan meditar y compartir ceremonias. El intento se renueva con el mensaje de Silo. Una nueva espiritualidad comienza a recorrer el mundo. Con características de libre interpretación y libre organización, van surgiendo comunidades del mensaje en distintos países. También comienzan a construirse los parques. Estamos alegres porque no debemos agradecer ni a los gobiernos, ni a las empresas, ni a los poderosos, ni a los medios de difusión. Todo se ha construido aquí y en distintas partes del mundo, gracias a los esfuerzos del movimiento humanista y de un conjunto de personas que sin especulaciones ni cálculos ha apoyado el desarrollo de nuestro mensaje. Empezamos a hacer unas ceremonias que no tienen nada de ceremonial. Intendieron. Questo è non molto di più. Se volete iniziamo a fare queste cerimonie che non hanno niente di cerimoniale. Las ceremonias, ustedes saben, siempre están asociadas a lo solemne, lo rígido, lo fuerte. Nuestras ceremonias son modos de envolver la experiencia interna. Queridos amigos, hemos fracasado, pero insistimos. Hemos fracasado, pero insistimos en nuestro proyecto de humanización del mundo. Hemos fracasado y seguiremos fracasando, una y mil veces. Porque montamos en alas de un pájaro llamado intento, que vuela sobre las frustraciones, las debilidades y las pequeñeces. ¡Muy bien! Es la fe en nuestro destino. Es la fe en la justicia de nuestra acción. Es la fe en nosotros mismos. Es la fe en el ser humano, la fuerza que anima nuestro vuelo.
porque no es el fin de la historia, ni el fin de las ideas, ni el fin del hombre, porque no es tampoco el triunfo definitivo de la maldad y la manipulación. Por eso es que podemos intentar siempre cambiar las cosas y cambiarnos a nosotros mismos. Contra la violencia interna hay que llegar a entender que todo es muy ilusorio. Todo es muy ilusorio y todos marchamos rapidito hacia la muerte. Así que todo lo que uno haga más vale que lo haga para mejorar su condición, para buscar algo trascendente, porque de todos modos todo termina con la muerte. Y si todo termina con la muerte, no hay sentido en la vida, a menos que usted encuentre otras posibilidades. Por ejemplo. Por ejemplo, la trascendencia, más allá de la muerte, es una posibilidad que la gente razonable debería explorar. ¿Por qué tanta censura? ¿Por qué tanta autocensura? Ya se acabó el racionalismo del siglo XIX y XX. La gente debería ponerse a explorar esos nuevos caminos y decir, ¿y es que todo se acaba con la muerte o es que...? ¿Y usted qué cree? Yo creo que no, pero eso es lo que creo yo. Y lo que yo creo es irrelevante. Pero la gente... Bueno, hay mucha gente para la cual no es irrelevante lo que usted cree. Es cierto, pero es poca gente al lado de 6.000 millones de habitantes que hay en el mundo. 1 millón al lado de 6.000 millones. Uno en 6.000. No hacemos nada. Aparte del problema de número está el problema de las influencias. Por ahí 10 tipos tienen tal influencia que manejan la economía del mundo. Bueno, no creo que esos 10 estén entre nosotros. No estamos tratando de perdonar ni de ser perdonados. Perdonar exige que uno de los términos se ponga en una altura moral superior y que el otro término se humille ante quien perdona. Y es claro que el perdón es un paso más avanzado que el de la venganza. Pero no lo es tanto como el de la reconciliación. Estamos frente al monolito, como históricamente se ha construido en distintas culturas, conectando la tierra con los cielos. Antes de su partida de este tiempo y espacio, en el año 2010, Silo impulsó la Marcha por la Paz y por la No Violencia, y en ese contexto fue invitado a participar de la Cumbre de los Nobel de la Paz en Berlín. En todos los parques, personas de distintas culturas intentan construir una sociedad más igualitaria, más humana. Un camino que comenzó Silo hace 50 años y que hoy celebramos todos los que aspiramos y luchamos por un mundo mejor, volando en alas del intento. La Marcha Mundial hace un llamamiento a todas las personas a sumar esfuerzos. Y tomar en sus manos la responsabilidad de cambiar nuestro mundo, superando la violencia personal y apoyando en su ámbito más próximo el crecimiento de esta influencia posible. El principio moral de un mundo no violento es: trata a los demás
como quisiera que los otros te trataran a ti. Hay la creación de vida sintética. Entonces dirán, no, bueno, pero van a aprovechar para... Aprovecharán lo que quieran, pero ese fenómeno nunca antes se dio. Y es un fenómeno totalmente nuevo que va a traer mucha cola. Si frente a esta desintegración y a esta decadencia total empiezan a aparecer fenómenos de ese tipo, vamos a encontrarnos con la cola de los nuevos tiempos. Hay síntomas de nuevos tiempos, no solo los desbordes, es un aspecto, hay otras cosas. Hay un nuevo horizonte. Claramente se está perfilando un nuevo horizonte. Así que no nos va a interesar mucho ya seguir criticando los desastres del mundo actual. Ya los conocemos, ya sabemos a dónde va. Ya estamos podridos de perder tiempo criticando los desastres del mundo actual. Ahora vamos a la vida artificial. No, pero merece un brindis. Sí lo merece. Que lo van a manipular, que lo van a instrumentar. No cabe la menor duda, eso se ha hecho con todas las cosas. Pero de todos modos se ha escapado de las manos de los controles de siempre. Se ha escapado. Ahora hay algunos que están enojadísimos con eso. Hay que dejarse de jugar a Dios, dicen. Ah, claro, los que tienen que jugar a Dios son ellos, que dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero si lo hacen los otros, estamos jugando a Dios. Y esto de estar jugando a Dios me parece que es muy buena dirección. Muy buena. Muy buena dirección. Como decían nuestros queridos antepasados, ya muy lejanos, ni Dios ni amo. Pero que haya un espíritu divino en la gente, vamos, un mínimo de poesía. Muy bueno. Bien. Me encantó. Muy, muy lindo. Dos comentarios, si me permite. Claro, claro. Por un lado, separo dos cosas, dos conceptos. De parte de lo audiovisual, me pongo en el lugar del trabajo que tiene que haber sido para poder seleccionar todo eso y poder encontrar justamente lo medular del asunto. Los felicito a todos los que trabajaron en eso, a vos y a todos los que trabajaron, porque me parece un trabajo enorme y muy bien logrado. Y por otro lado, lo que te pediría después, si me dejas
el link para verlo por otro lado, porque estaba con un poco de delay, y hay una serie de cuestiones que me interesaría mucho volver a ver. Buenísimo, Pero dale. separo una cosa de la otra, ¿no? No sé si sirve un Sí, comentario. por supuesto, sí, claro, no, más que nada también siempre me gusta cuando lo ve gente que no tiene datos previos o tantos datos previos y lo ve de un saque, y así que te agradezco, Mario. Yo voy a dejar el link también para que lo puedan ver otros ahí en el grupo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y el trabajo monstruoso, el trabajo, vos lo anticipaste, pero yo me imagino lo que es extractar eso es un trabajo monumental. Sí, sí, fueron unas cuantas horas, y aparte que, bueno, en este caso también está un poco el tema del documentalista involucrado, porque yo toda mi vida estuve en el movimiento humanista, entonces no es lo mismo que un trabajo que haces como desde afuera, entonces ahí siempre el documentalista tiene esa visión de que de algún modo se mete, o en este caso que ya viene de ahí, digamos, ¿no? Yo salgo de todo eso y lo puedo plasmar audiovisualmente, ¿no? Por eso cuando uno toma un tema como desde afuera, como desde la profesión de documentalista, tiene que hacer todo un trabajo de investigación donde uno se involucra para conocer la temática y poder expresarla bien. En este caso, bueno, para mí era mi vida misma, ¿no? O sea, ahí con todo eso, porque yo participé, o sea, a partir del 79 comienzo yo a participar en el movimiento, entonces tengo como todo un recorrido, ¿no? Está bien. Pero bueno, lograr que el que no participó de eso logre tener el extracto de lo que quisiste decir, me parece una tarea muy buena, muy buena. Así que bueno. ¿Tommy? Bien. Sí, por momento me olvidaba de que estaba en una clase por Zoom, porque lo disfruté tanto que nada, como que me dejé llevar mucho por la narración que va contando el documental. Creo que cada centavo de los 5.000 pesos que se invirtió para la periodista valió la pena. Hizo como un buen pegamento, todos esos segmentos en los que hablaba ella, como un hilo narrativo, digamos, ¿no? Nada, funcionó muy bien para mí. Esa mujer, no sé cómo se llama. ¿Quién es? Es Agustina Díaz. Esta mujer estaba en la época de la presidencia de Cristina, estaba en el noticiero central del noticiero de la TV pública. Y a mí me había gustado ella como periodista y a mí como mujer, por supuesto, muy agradable, ¿no? Bonita, pero con el toque justo, digamos, ¿no? Y no sé, te digo que ella también de algún modo participaba en algún movimiento feminista y teníamos algunos amigos en común en Facebook. Y cuando yo empecé a pensar qué persona ubicar ahí, enseguida pensé en un periodista profesional y mujer. Así que después empecé a pensar quién podía ser. Hasta que lo ubiqué a ella. Esto también es parte del backstage muy importante, ¿no? Me hice amigo de ella primero en Facebook, me aceptó como amigo, y al tiempo le escribí diciéndole que me interesaba la posibilidad de que ella pudiera hacer el relato, bla, bla, bla. ¿No es cierto? Y justamente, sí. Así que después, bueno, nos conocimos. En su momento, bueno, ya que hablamos del dinero, lo digo con todas las palabras, ¿no? En ese momento ella decía que cobraba 10.000 pesos. Y nosotros le dijimos que nosotros era un trabajo que era sin una ambición comercial, etcétera, bla, 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 y logramos que lo hiciera por la mitad del valor, porque ella también de algún modo, si bien no militaba en la causa ni nada, le interesó la temática y bueno, por otra parte, ella estaba en esa época, 2019, todavía terminando un calvario de algún modo que tuvieron que pasar los periodistas que estaban afines al gobierno anterior de Cristina, y en esa época era el gobierno de Macri, y obviamente habían sido de algún modo desplazados de algunos puestos, ¿no?
Pero realmente muy macanuda y muy profesional su trabajo, muy bueno. Y Sí, Tommy, en tu caso, que vos por ahí tenías muchos más datos, así como siempre, del movimiento y eso, ¿viste algo como novedoso que te gustaría volver a escuchar o particularmente interesante? Sí, no. Pasa que lo mío fue todo muy pasivo, lo que recibí del humanismo, ¿no? Como de chiquito. Claro. Creo que leí el mensaje de siglo, todo, ¿no? Pero, digamos, no tengo tanta literatura de él, ni tengo visto tantos videos, pero me gustó mucho lo que dice, ¿no? Su opinión en el programa este chileno sobre el tema del aborto, o sea, ya se hablaba en ese momento y bueno, todo un adelantado, ¿viste? Él, con opinión muy acertada para mí. Cuando dice ni Dios ni amo, ¿viste? Como tomando de fuentes, ¿viste? Anarquistas y todas esas cosas, no tiene tan así. La verdad que me gustó bastante. Una faceta de él que tanto no tenía. Un poco se me imaginaba, pero tanto no. Buenísimo. Bueno, fantástico. Me gustó ella. Les quería mostrar también, así con que sea brevemente, porque después en todo caso lo pueden ver si quieren completo, la primer parte del otro documental, porque son como muy similares. El año pasado, lamentablemente, partió Luis Amann, que tenía ciertas enfermedades, digamos, pero le tocó el COVID, digamos, y fue lo que apuró su partida. Y bueno, él también tuvo una actividad muy, desde los primeros tiempos, siguiendo el humanismo, pero fue una de las personas más públicas del humanismo en Argentina, prácticamente, ¿no? O la más, quizá. Y entonces había mucho material. Entonces, bueno, hablando con Nelida Rey, su mujer, decidimos, bueno, hacer un documental. En este caso me propuse hacerlo en 24 minutos, no en 26, un poquito menos. También fue mucho trabajo de recopilación así de material, pero también agregué una entrevista a ella. Entonces yo les voy a mostrar nada más que la parte de la entrevista de ella, que es al principio y al final del documental. Entonces va a quedar la mayor parte del documental sin ver, obviamente después lo pueden ver, porque es lo que filmé y bueno, ahí vamos. Oh. Vamos. Buenísimo. Nosotros nos conocimos en la militancia de izquierda, éramos estudiantes de la universidad, trabajábamos, por supuesto, y iniciamos nuestra relación un 13 de octubre de 1966. Y yo ingresé al siloísmo, que le llamábamos La Cosa en ese momento, en octubre de 1967. Entonces, claro, salíamos todos los fines de semana a hacer lo que llamábamos precampo, donde hacíamos trabajo interno. Eran los días que nosotros podíamos salir con Luis, porque
los otros días trabajábamos, estudiábamos. Entonces a él le molestaba mucho, a pesar de que estaban todos los materiales en sus manos también, porque yo no ocultaba nada. Entonces un día se le ocurre decirme, o mejor dicho, darme a elegir entre seguir en la cosa o seguir en la relación con él. Yo me quedé un poco estupefacta porque era muy difícil para mí elegir eso, y se lo dije. Le dije, no me pongas en esta situación de elegir entre la cosa que hace 12 años o 10 años, digamos, que vengo buscando algo así, y seguir con vos, que te quiero mucho, y es muy difícil para mí, pero si vos me insistís, voy a terminar eligiendo por mantenerme en la cosa. Entonces no se habló más del tema, y un día aparece en una revista, la revista Jerónimo, en la cual era jefe de redacción él, una nota firmada por él que se llamaba La Iglesia de los Fracasados. ¿Y sobre qué trataba esa nota? Sobre el siloísmo. Pero era una nota muy equilibrada, no estaba hecha con hígado, estaba hecha muy descriptivamente. Y fue una nota que nos sirvió mucho, porque nosotros no teníamos ninguna publicidad, ninguna prensa en esa época. Y entonces pintábamos círculo, triángulo, si lo es bueno. Y bueno, después el negro se reía mucho cuando recordaba esa nota, y los motivos por los cuales había sido escrita, y lo bien que nos había venido, que aparecía en Córdoba la primera nota sobre el siloísmo, realmente. Aman, te transmito una pregunta que hemos escuchado en la calle y no la interpreto como capciosa, pero la movilización del Partido Humanista es notable y mucha gente nos pregunta de dónde surgen los recursos del partido, que a veces tienen más movilización que partidos reconocidos. Surge, como lo podrás ver, del trabajo voluntario de la gente. Si se miran los carteles que nosotros estamos pegando para la difusión, por ejemplo, se puede ver que son todos hechos a mano en talleres de serigrafía caseros, y claro, hay un enorme capital que es el trabajo. Y que está en la memoria, y cada tanto viene, solo o por algún tipo de asociación. Asociada a esa imagen hay una tensión corporal. O sea, el momento en que pasó eso, tensamos alguna parte del cuerpo. Y además hay una emoción. Entonces, ese triángulo, imagen, tensión, emoción, es el triángulo de la Bermuda. Ahí es donde está el problema con el sufrimiento que tenemos. Entonces, el modo de trabajar esto es disociando ese triángulo. Por ejemplo, uno se relaja, elimina la tensión muscular, tiene la imagen, y al no tener esa relación muscular, va perdiendo carga emotiva. Inhalamos, llevamos el aire adentro, lo bajamos, y de esa manera se produce un relax interno al soltar. Es una técnica muy simple. Se inhala profundamente, se lleva abajo. Ustedes, si ven esto, no se preocupen, porque esto es otro fenómeno. No tiene que ver con la distensión. Ese prefijo auto puede haber dado la impresión en algún momento. Una película, se ganó un premio Goya. ¿Ganó el Goya? Sí. Que no es cualquier cosa. Tú dices, se ganó un premio Goya, pero la verdad es que, bueno, en cine... Bueno, él siempre fue famoso para nosotros. Que es una institución, en definitiva. Entonces, estamos aquí, digo, disfrutando de este contacto humano, y por otro lado, aprendiendo, que es algo que no dejamos de hacer nunca, distintas maneras de ponerse frente al mundo y frente a la doctrina del humanismo universal que nos dejó Silo. Ya no quiero preguntarte sobre ti. Yo sé que tú, aparte de todo lo que haces, eres padre de un actor muy conocido que aquí se lo ha estado viendo en España, de Alberto Aman. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ser papá de un actor famoso? Bueno, él siempre fue famoso para nosotros. Quiero decir, lo apoyamos en lo que él quería hacer, eso es todo. No esperábamos que fuera una cosa tan rápida, ¿no? Él fue a estudiar a España
y no terminó de estudiar, que ya lo habían contratado para hacer una película, se ganó un premio Goya. ¿Ganó el Goya? Sí, que no es cualquier cosa, tú dices se ganó un premio Goya, pero la verdad es que, bueno, en cine es el premio máximo en España. Al trabajo. Y después Y muchísimas gracias a mis padres, papá, mamá, por ayudarme a confiar en que vale la pena ser coherente y empeñarse en hacer lo que uno ama y con fe ciega. Muchísimas gracias. Esto se va para allá, para casa. A mí lo que me surgen son sus cualidades positivas. Yo lo recuerdo a él como un tipo muy bondadoso, muy atento a la gente, sobre todo si la gente necesitaba algo. Y trabajaba en sus últimos tiempos con mucho con la reconciliación. Además de que era muy capaz, era muy inteligente, cosa que está a la vista, pero yo lo reconozco y lo recuerdo como un tipo muy leal, muy capaz de pedir disculpas cada vez que se equivocaba, porque era al mismo tiempo muy explosivo. Él se enojaba mucho con algunas cosas y explotaba, pero se le pasaba rápido y siempre pedía disculpas. O era inmediatamente o después de un tiempito. Entonces eso me parece que es una gran virtud, porque dificultades tenemos todos, ¿no? Y lo voy a recordar siempre bien, con las mejores cosas que él tenía. La primera respuesta fue un buscador. Entonces me digo, pero soy algo más que eso. Sí, soy un buscador de la verdad. Pero algo más. La verdad es algo absoluto en ese concepto. ¿Y qué más hay? Y bueno, y ahí viene algo más trascendental, que me lo guardo porque quiero seguir pensando sobre el tema. Pero me ha parecido muy clave el hecho de que fuera una respuesta automática. Porque nosotros llevamos tiempo trabajando, por ejemplo, en el mensaje, con la pregunta ¿quién soy? ¿A dónde voy? Y desde luego que uno ha ido dando distintas respuestas. Pero la que sale automáticamente me parece que es la más profunda. Es una que está como en el trasfondo de todo lo que hemos ido en distintas ocasiones trabajando. Es una impresión personal. Es lo que yo creo sobre este asunto. Pero me ha venido muy bien el hecho de ir encadenando y de profundizando en las respuestas. Así que muchas gracias. Me dan ganas de verlo completo. Sí. A ver. Igualmente. Ahí se enganchó otro video. Perdón. No, pero acá no salió. Te decía que me dan ganas de verlo completo. Sí, está muy lindo, ¿viste? Porque es toda la historia del partido y él estuvo siempre muy activo en el Partido Humanista, Luis, pero además de eso escribió un libro que se llama Autoliberación, donde están todas las prácticas de distensión y todo este trabajo interno que hacemos. Y bueno, ahí la parte esa que yo justamente les mostré, un pedacito al medio. Así que está simpático para verlo. Y bueno, Nélida, la mujer, al principio no quería mucho aparecer, así que después hablando conmigo, yo tampoco estaba muy seguro de insistirle,
Y bueno, finalmente fuimos charlando y también acompañándola a ella en ese momento, que para ella era doloroso, bueno, eran muy compañeros y bueno, hicimos todo un trabajo de digitalización de VHS, llevamos a digitalizar como 20 VHS, así que todo eso se pasó todo a digital. Después de pasarlo a digital hubo que empezar, bueno, de nuevo, ¿no? El trabajo, a buscar información, recortar pedacitos, y hasta llegar a completar el trabajo, y después le agregamos esta parte de lo vivo, ¿no? De la filmación en el departamento, y el pedacito ese también de El Hijo, que es un actor ya muy conocido. No sé si lo conocían ustedes, ¿lo habían visto? Sí, en Narcos. Ah, en Narcos, claro, es uno de los personajes de Narcos. También ha hecho algunas películas con Darín, con algunos argentinos, con actores españoles importantes también. No sé que tenía algún acento español, pero él nació en Argentina. Claro, lo que pasa es que él ha tenido que interpretar ahora varios papeles donde ha tenido que trabajar con el acento neutro, colombiano, mexicano, español. Es parte de su especialización como actor, ¿no? Pero él vive en España, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, ha estado viajando mucho a México particularmente. Pero bueno, después de haber terminado el documental, hicimos un Zoom invitando a amigos humanistas del mundo, y estuvo muy, muy lindo porque éramos 250 personas más o menos, o 250 computadoras conectadas de todo el mundo para ver el documental. Así que eso como fue la parte de empezar a mostrarlo. Y luego, bueno, ya lo subimos a YouTube. Esto fue a partir de... Lo terminamos ahora este año, en marzo creo que fue, o abril, y bueno, tiene 1100 visualizaciones en YouTube. Y bueno, está bastante bien para hacer algo no popular, digamos. Claro, claro. Se ha gustado en general el trabajo. ¿Cómo se llama, perdón, este último documental? Un camino humanista. Y luego tiene Luis Amann, Una vida consagrada al humanismo, ¿no? Como subtítulo. También el título era un problema porque en los dos títulos también hay algo en común, ¿no? En general, en el movimiento siempre hemos tratado de no hacer demasiado hincapié en las personalidades, sino del trabajo en equipo. Inclusive el mismo Silo, que era una figura líder, carismática, indiscutible, que fue el creador de todo, él siempre se escapó mucho de la función del personaje, ¿no? Que él generaba inevitablemente, aunque no lo quisiera. Entonces, cuando yo le hice, digamos, tuve que definir el título del documental, también no tenía, o sea, me tentaba de poner Silo, pero ya había otras películas que también decían Silo, que habían hecho. Entonces, le puse eso en Alas del Intento, que es parte de unos de sus discursos, y también es el nombre de una biografía que hizo una humanista de Estados Unidos, hizo una biografía de él, y le puso en Alas del Intento. Entonces yo hablé con ella y le pedí permiso de algún modo, pregunté qué le parecía, y ella le dijo que estaba encantada de que hubieran elegido el mismo nombre, que no había ningún problema, ¿no? Porque obviamente no era ella la propietaria del nombre, y era la misma idea que nos cruzó a nosotros. Y en el caso de Luis también... Sí. Perdón. No, para terminar antes la de ver idea, el documental. Un camino humanista tampoco era así el nombre de Luis también, ¿no? Un camino humanista, hay muchos, digamos, pero era eso, ¿no? ¿Sí, Tommy? Una boludez que antes de ver el documental pensaba que era por la expresión, ¿viste? En aras de tal cosa, ¿viste? Que se dice a veces. Pero nada, que cuando lo vi dije, ahí estaba, hay momentos donde dice, en alas del intento.
Y bueno, ahí me quedó más claro, ¿no? Pero Ah, está claro, bueno, está bueno vos ese- pensabas que era en aras de. Claro. Claro, No, es pensé que parecido. era alas, pero pensé que era como en referencia a eso. Pero Ah. no sabía que era por un discurso de Silo hasta que lo vi ahí. Claro, Y y después viste, quedó bien. está buena esa imagen, viste, de volar y saltar por encima de las pequeñeces, ¿no? Como el pájaro que está por encima de las cosas que a veces a uno, las pequeñeces, uno que la entorpecen y uno pierde la visión de lo general, ¿no? Qué interesante. ¿Y de qué año es el de Silo? El 19, Ah, el y el de documental, Aman, el de 2021. claro, 2021. Tal cual. Sí, la Bueno, vi muy buenos, muy buenos. bárbaro. Lo vamos a ir compartir en la página, en el grupo. Sí, por favor, sí. Y bueno, el próximo backstage que tenemos y último va a ser Mariposa, que es una ficción de 21 minutos. Apa. ¿La viste, Tommy? ¿Ya? No. Creo que no. Creo que no. Ah, en Mario tampoco. No, no. Bárbaro. Eso lo vamos a ver el próximo lunes y es la última. Y bueno, ahí vamos a cerrar el espacio del backstage. Muy bien, seguimos el sábado.